Hola Francisco, bienvenido a un podcast sobre Bitcoin. Hola Alberto, ¿qué tal? Llámame Paco, por favor, gracias. Paco, muy bien Paco. Sí. Pues recuerdo que cuando te escribí la primera vez para concretar esta entrevista, empecé llamándote de usted, luego he pasado a Francisco y ahora ya hemos llegado a Paco. Podemos tutearnos sin ningún problema, pero Me alegro, esta evolución ha ido muy bien. Quiero preguntarte por una cosa para empezar, y es que cuando estaba intentando cerrar esta entrevista contigo, me dijiste lo antes posible, literalmente, lo antes posible, por si me voy de viaje. ¿Cómo es sí. esto que tú te vas de viaje así aleatoriamente? Eso es una cuestión personal de que tengo una vida un poco rara y no tengo el típico trabajo que tiene todo el mundo, sino que hago un poco lo que quiero, tengo la suerte de poder vivir de mis ahorros y si hace buen tiempo y nos deja ahora la pandemia, pues igual me voy de viaje, me encanta la montaña, salir con la bici. Vale, vale. Ya entiendo un poco entonces por qué va eso. Me ha parecido un poco extraño de primeras, por si me voy de viaje, no sabía si eras espía o alguna cosa y que tuvieses que salir ahí a... La siguiente hora tienes que estar en Azerbaiyán. Vale, vale, ya me quedo más tranquilo. ¿Puedes, puedes explicarnos un poco por encima? Porque he visto tu trayectoria profesional y francamente podríamos estar un par de horas hablando solamente de eso, pero ¿puedes explicar un poco por encima tu carrera, pero digamos más tus estudios, porque he visto que has pasado de la Sí. física has llegado de la física a la economía pasando por la astrofísica, entonces me parece un camino interesante. ¿Puedes explicar un poco por encima y luego te pregunto lo que más me parece interesante? Sí, mi evolución intelectual, digamos, académica, empezó por ciencias, digamos, por física, especialidad astrofísica. Luego vi que aquello no me llenaba, no me veía yo toda la vida haciendo eso. Por otra parte, casi al acabar la carrera empecé a leer muchas cosas. Cuando estás en la carrera te concentras en lo que estás estudiando y encontré gente que te decía y luego lo compruebas en primera persona con la experiencia personal propia, que aprendes más cuando ya no estás en un entorno estructurado en el que te dicen qué es lo que tienes que aprender, sino que lees lo que te gusta o lo que te comenta gente que realmente te cuenta cosas interesantes. Y empecé a leer pues, cosas de biología, de evolución, de psicología. Fui saliendo un poco del ámbito exclusivamente de la física a otras ciencias naturales. También hice cosas eso, de inteligencia artificial, lo que eran los cursos de doctorado, que ahora sería el equivalente a un máster de 2 años en inteligencia artificial e ingeniería del conocimiento, lo que eran sistemas expertos y cosas así. Y luego también fui descubriendo cosas de economía y más ciencias humanas, humanidades, ciencias sociales. Descubrí la escuela austriaca, sobre todo, me pareció muy atractiva, y a partir de ahí, pues cosas de economía, finanzas, teoría monetaria y banca lo iba dejando yo para el final, pero llegó la crisis del 2007-2008, entonces dije, bueno, tengo que aprender de esto porque si no, no sé qué es lo que está pasando y no sé qué opinar. Entonces sí, al final he tocado un poco muchos temas y lo que me gusta es intentar conectarlos y ver cómo se pueden enriquecer unos a otros. Mientras que quizá no soy especialista en ninguno, siempre puedo encontrar a alguien que sabe más que yo de algún tema concreto, eso seguro. ¿Tú no tenías entonces una formación en economía cuando descubriste la economía austríaca o sí la tenías? No, no tenía, yo no he hecho la carrera de economía y a mí muchos conceptos de economía a veces me sorprende que la gente los comenta y digo, uy, pues yo esto no había oído hablar de ello, qué interesante, y te pones a leer. No aunque yo sé matemáticas, porque haciendo físicas, obviamente tienes matemáticas, no soy el típico economista matemático que te dé muchísimas pues, ecuaciones, modelos, los modelos de equilibrio general, dinámicos, estocásticos y cosas así. Sé lo que son, pero no soy especialista en ellos. Y también me dices que te busque datos y digo, para datos, Juan Ramón Rayos sabe hacerlo muy bien. A mí me interesa más otro tipo de argumentaciones o defensas o explicaciones de la economía. No digo que los datos no sean importantes, pero que no es lo mismo. Es interesante porque, claro, encuentras muchas más ecuaciones, muchas más gráficas, estadísticas en la economía keynesiana que en la austríaca. No obstante, te llamó la atención mucho más la austríaca. ¿Qué fue lo que te enganchó de la austríaca? El ver que era una teoría de la acción y que muchas explicaciones que dan se integran con una visión, eso lo he hecho yo aparte, pero lo veía venir,
con una versión cibernética de cuestiones de control, de coordinación, de cognición. Es decir, va mucho a la mente humana y a ver cómo piensas, cómo eliges, cómo diriges la acción. Aunque desgraciadamente la praxeología se tiende a separarse de la psicología y a decir, bueno, vamos a hacer una teoría exclusivamente formal de lo que es la acción intencional, y desarrollan solo la intencionalidad y todas pues, sus consecuencias lógicas y formales, pero ese aspecto me parece muy interesante, que otras escuelas básicamente no lo tratan o lo dan por hecho. Luego también es verdad que la praxeología se queda muy corta, yo suelo decir que llega hasta donde llega y no da más de sí, y sus defensores parece que no se dan cuenta de sus limitaciones, de sus imperfecciones. Sí, lo interesante entonces que encuentras en la austríaca es que parte de la acción humana para describir un poco qué es lo que tendría que ser la economía. Es decir, que coge lo que hacen los humanos en su día a día y describe eso, en lugar de lo que podrían ser otras escuelas que, digamos, que plantean lo que podría hacer el ser humano, ¿no? Bueno, es que otras escuelas te pueden dar modelos de cosas en los que el ser humano, su acción parece que no hace falta o que está, quizás está por debajo, no creo que estos economistas lo ignoren por completo, pero ven, bueno, pues relaciones entre el tipo de interés y el desempleo, la curva de Phillips y cosas así. Bueno, pero esto cómo surge, cómo me explicas cómo surge a través de individuos decidiendo, negociando, interactuando unos con otros. ¿Cómo crees? Voy a entrar un poco por aquí. Pero ¿por qué crees que se ha implementado masivamente, universalmente, este sistema keynesiano y no ha triunfado otro sistema que parece más lógico como sería el austríaco? Keynes es un gran productor de falacias, es un maestro a la hora de producir falacias. Otro previo fue Marx, que ha engañado a un montón de gente que no se da cuenta de que le han engañado. Todo lo que es la teoría de la explotación, la plusvalía, el valor trabajo, todas esas cosas que muchos economistas han refutado, pero que a ciertas mentes no preparadas, digamos incautas, pues si te enseñan eso, lo recibes en una mente vacía o con ciertos sesgos ya proclive a, por ejemplo, si eres de clase más baja o eres más trabajador y estás harto de tus jefes, pues Marx te viene muy bien. Me explotan, se están aprovechando de mí, no me pagan lo que valgo. Pues si eres keynesiano, si eres proclive a la intervención estatal, si crees que el mercado libre no lo ves bien, no te gusta, crees que no funciona, no sabes explicarlo, no entiendes los órdenes espontáneos, la complejidad, pues Keynes llega y te da unas recetas de, hay que ver, miren, ven cómo el capitalismo no funciona, que tiene crisis recurrentes, necesitamos intervenir. ¿Y por qué? Pues porque los empresarios sufren espíritus animales y no invierten, se les cruzan los cables y de repente provocan crisis. Entonces, Keynes da unas pseudoexplicaciones para todo eso. Digo pseudo porque no son explicaciones acertadas. No quiere decir que todo Keynes sea para tirarlo a la basura, ¿no? Hay charlas de Juan Ramón Rayo explicando qué cosas de Keynes son útiles incluso para los austriacos. Pero la mentalidad de hoy keynesiana yo creo que es bastante nociva. Y luego todas las ideas macro. Tradicionalmente la economía era micro y toda la macro de, vamos a ver todo esto de una forma holística e integrada. Pues eso parece como muy atractivo a gente que quiera sistematizar y también es muy útil pues, para gobernantes que lo que quieren es eso, dirigir toda la economía, planificarla. Sí, parece que tiene que ver un poco con la responsabilidad o lo poco que le gusta a la gente tomar responsabilidad sobre su vida y sobre sobre su vida en general. Sí, Lo fácil que es, sí, lo fácil que es es dejar la responsabilidad en manos de otros, ¿no? desconfiar de la libertad, pensar, no, si somos libres nos vamos a equivocar, o yo no voy a equivocar, pero los demás sí, o vamos a tener todo tipo de problemas porque no vamos a poder coordinarnos, va a haber todo tipo de fallos, esos fallos de mercado, y necesitamos a alguien que nos pastoree o que corrija nuestros errores, que vele por nosotros. Son gente que no entiende lo que son los órdenes espontáneos, adaptativos, emergentes, evolutivos, y basados en la libertad, en el sentido de que las interacciones sean, pues eso, libres y voluntarias, pacíficas, no basadas en la violencia. Y gente que tiene una mentalidad tribal con un jefe por encima, jerárquico, que es el que manda y planifica y decide lo mismo para todos. Has comentado los órdenes espontáneos un par de veces. Creo que es central en esto que estás diciendo y creo que se entiende un poco por la misma palabra, orden espontáneo, pero ¿podrías explicar un poco cómo es estos órdenes espontáneos y dónde se aplican?
Pues esta es una idea muy evolutiva, muy hayekiana. Uno de los pensadores principales de la escuela austríaca, de los que a mí más me gustan, es Friedrich Hayek, que dice que para que haya orden, es decir, lo contrario al caos, lo contrario, digamos, a la... yo orden... ¿Qué significa orden? Pues que hay relaciones y hay una cierta estabilidad, que hay coordinación, que no hay caos, que hay regularidades, que puedes funcionar... eso, coordinándote con otros, prediciendo más o menos qué cosas van a pasar y qué cosas no van a pasar. Pues hay una mentalidad muy típica y es creer que el orden solo se crea mediante la orden o las órdenes, los comandos, que tiene que haber un diseñador, un planificador central que piense las cosas y les diga a todos lo que tienen que hacer para que todo resulte eso, ordenado o coordinado. Frente a esta idea, que es muy tramposa porque a veces es real, es verdad, un empresario, por ejemplo, pues puede mandar y decir, pues esta empresa lo vamos a organizar así. O un profesor en la clase les dice a sus alumnos qué es lo que quiere que hagan y los ordena. Pero en la naturaleza y en la sociedad humana la mayor parte de los órdenes y los más importantes emergen, es decir, de donde no había van apareciendo evolutivamente mediante interacciones parciales, locales, que se van ajustando unas a otras y van haciéndose cada vez más complejas. De lo más simple va surgiendo lo más complejo. Y estos órdenes son muchísimo más resistentes, aquí muchísimo más complejos, muchísimo más ricos, y no es posible planificarlos y, digamos, controlarlos, dirigirlos de forma centralizada y coactiva. Aquí vienen las ideas austriacas de Mises y Hayek acerca de la imposibilidad del socialismo. Eso añádele ideas de antifragilidad de Taleb. Estos órdenes funcionan porque las partes más débiles van muriendo, digamos, o desapareciendo y van siendo sustituidas por otras que lo hacen mejor. Esta es la idea de órdenes espontáneos, emergentes, evolutivos y adaptativos. ¿Es el uso de dinero un orden, algo que emerge de forma espontánea? Ese orden, los austríacos dicen que este orden se expresa en instituciones sociales y que esas instituciones son patrones de conducta socialmente reconocidos y socialmente, digamos, populares, extendidos, que la gente lo usan todos, lo conocen todos y saben que los demás lo usan. Entonces, esencialmente hay tres instituciones: el lenguaje, el derecho y el dinero. El lenguaje, pues todos usamos los mismos sonidos cuando compartimos un idioma y nos entendemos. Tenemos un vocabulario y una sintaxis pues más o menos compartida. Todas las instituciones son imperfectas. En el lenguaje puede haber incomprensión, puede haber vaguedades, arbitrariedades, pues esto se resuelve pues con más lenguaje intentando aclararnos. El derecho, las normas de conducta que nos limitan, que nos prohíben cosas y nos obligan a cosas, y así podemos tener cierta seguridad dentro de nuestros ámbitos de control de qué podemos hacer nosotros y de qué van a hacer o no van a hacer los demás. Y el dinero como medio de intercambio indirecto de aceptación generalizada es otra institución importantísima para la economía. Las tres obviamente son importantísimas para la economía. No puedes tener una economía compleja sin lenguaje, sin derecho y tampoco igual sin dinero. En la base, tanto el derecho como el lenguaje parecen obvios, que no vienen impuestos desde ningún lugar, simplemente surgen y se usan. Aunque, bueno, se intente en algunas ocasiones imponer alguno de ellos, pero la cuestión del dinero sí que es hoy día algo distinta, en tu opinión, porque sí Bueno, que yo usamos un dinero... Ah, te perdón, llevaría a pues la sigue. contraria, porque has dicho, quizá nosotros tenemos este punto de vista de que el derecho no se impone, sino que se puede aparecer evolutivamente. Pero si le preguntas a la mayor parte de la gente, el derecho viene de arriba, de los legisladores, los votantes como mucho escogen, eligen, votan democráticamente a sus legisladores, pero el derecho hoy día es lo que Hayek llamaría legislación, algo que produce un parlamento y que los ciudadanos deben sumisamente obedecer. La Sí, explicación evolutiva del derecho es más que surge por un proceso de prueba y error, quizá previamente hay una psicología moral que sirve como de fundamento a ese derecho, pero y nosotros entendemos que evolutivamente ha ido surgiendo eso, históricamente mediante prueba y error, ha ido quedando ahí un pozo de cuáles eran las normas, algunas más universales, otras más particulares, algunas muy genéricas, otras más concretas, pero que mejor resolvían los problemas. Pero la gente yo creo que tiende a tener intuiciones acerca que el derecho requiere algún tipo de creador,
Por ejemplo, fíjate cómo se justifica el derecho. Pues tradicionalmente la justificación divina. Era derecho divino. Ah, es que lo quieren los dioses. Otras justificaciones es que es lo que quieren los jefes, es lo que quiere la autoridad, es lo que quiere el rey, ¿no? No hay, es más difícil justificarlo, si es que se puede justificar, entre comillas, diciendo, bueno, es los acuerdos que hemos llegado, a los que hemos ido llegando, pues quizá entre todos habría teorías contractuales del Estado y de la sociedad en general, y las más liberales son, bueno, sí son acuerdos contractuales, pero no es un solo acuerdo contractual para constituir una sociedad, sino son una gran cantidad de acuerdos locales mediante los cuales la gente ha ido ajustando unos a otros sus conductas. Sí, tienes razón tienes Y razón sobre que el el dinero, derecho puede ir por ahí. Sí, perdón, sí que sí. no, y a lo que quieres decir es que hoy el dinero, la perspectiva hoy del dinero es que el dinero lo crea el Estado, que no podría existir si no lo creara alguien muy brillante, muy inteligente, que tuviera mucha información y también poder para imponérnoslo, ¿no? O si no, hay teorías como consensuales del dinero, como si nos hubiéramos puesto todos de acuerdo a la vez, nos hubiéramos reunido en la plaza y, oye, que se nos ha ocurrido que si usáramos dinero la economía funcionaría mejor. Y vale, ¿qué dinero escogemos? Bueno, este. ¿Y cómo lo producimos? Vamos a ponernos de acuerdo. No, el dinero no surge así. Evolutivamente el dinero puede surgir por gente que va viendo que hay bienes más líquidos, que son más fáciles de intercambiar por otros sin pérdida, sin quebranto, que retienen mejor su valor, que son más populares, que son más fáciles de almacenar, de intercambiar, de reconocer. Cosas que me imagino que iremos hablando en esta conversación. Sí, ahí va un poco, porque claro, es verdad que la gente puede entender el derecho como lo que viene impuesto por el gobierno, o que sea, el gobierno que sea, pero en la base, mucha de la legalidad por la que nos regimos viene históricamente marcada por lo que hemos venido haciendo los últimos 2000 años. No muchas leyes, claro, porque la legislación es que es prácticamente infinita, pero en la base hay muchas cosas que creo que estamos todos de acuerdo y que vienen de antiguo, e igual con el lenguaje. Pero el dinero, usamos un dinero hoy que no existía hace 30 años. O sea, esto sí que se ha separado totalmente de lo que venía siendo históricamente usado por el ser humano, eso que había nacido, eso que había emergido espontáneamente. ¿Cómo ha conseguido el dinero salirse de ahí? Una de las características que tienen las instituciones es que son, en cierto modo, transparentes, no sé si decir, no instintivas, pero sí intuitivas, de que las usas sin necesidad de entender cómo funcionan en profundidad. Es como tú puedes conducir un coche y no te hace falta ser mecánico. Sabes que le das al volante, a los pedales, la llave y esas cosas, pero si te exigieran que entendieras los detalles o que mantuvieras tú mismo el coche o que diseñaras y produjeras un coche, no podrías, ¿no? Pues con el dinero, el derecho y el lenguaje, y quizás específicamente con el dinero, para eso que lo usamos y la gran mayoría de la gente no tiene ni idea de cómo funciona ni de qué es. Le preguntas a la gente, oye, ¿el dinero qué es? Dime algo sobre el dinero. Y no te van a saber decir casi nada. Bueno, sobre el lenguaje tal vez, porque han aprendido lenguaje en el colegio. Y sobre el derecho, pues te van a decir pues, leyes, normas, reglas, prohibiciones, sanciones, castigos, obligaciones, derechos, deberes y todas esas cosas. El Parlamento, los legisladores. Pero el dinero es verdad que a mí, antes de estudiar economía, no habría sabido decirte nada de dinero. Yo recuerdo el billete de 100 pesetas, aquel que ponía pagará el portador 100 pesetas. Y digo, pero vamos a ver, esto no son 100 pesetas. Si son 100 pesetas, ¿por qué dice pagará el portador 100 pesetas? Ahí hay una recursividad extraña, un loop, un bucle autorreferente que es muy interesante en inteligencia artificial, en ciencia cognitiva y todo, pero dices, qué jaleo. Hasta que entiendes la historia del dinero y dices, es que eso era un pagaré. Esto es un documento que demuestra que tú tienes derecho a cobrar en algún sitio, en unas determinadas condiciones, esa cantidad de otra cosa que podían ser una cantidad en gramos de plata, de oro, de lo que fuera. Entonces, ¿tú crees que la razón por la cual el dinero ha conseguido separarse de eso y no ser algo que emerge espontáneamente, está el hecho de que no haya educación sobre esto, el hecho de que haya habido muchos años en los cuales no se ha hablado de dinero? Efectivamente, la gente yo creo que no tiene educación monetaria, financiera, vamos, ninguna, ni económica, y también que el dinero es un arma de poder. Las tres instituciones son armas de poder. Es decir, si tú consigues manipular el lenguaje,
pues puedes dirigir la conversación y decirle a la gente qué es lo que tiene que pensar. Todos los temas progresismo radical, identitario ahora, todos los temas feminismos y cosas así, cómo manipulan el lenguaje constantemente. El derecho igual, el que consigan establecer cuáles son las normas es el que manda, es el que te encadena a ti con esas normas. Y el dinero igual, el que consiga producirlo o decidir qué es lo que se usa como dinero tiene un poder enorme. Entonces, hay grandes intereses para que no se entienda bien cómo funciona el dinero, porque así lo pueden manipular mejor, y tampoco hay mucho interés por parte de la población, me parece a mí, para entenderlo, porque la gente tiene que ganarse la vida y entender el dinero. Quizá creen que es algo que requiere unos estudios académicos muy avanzados. Yo lo que trato de hacer cuando escribo sobre ciertas cosas es decir que si entiendes 5, 6, 10 conceptos que tampoco son espantosamente complicados, vas a avanzar muchísimo. Ya se intentó el imponer un dinero estatal antes. Bueno, yo recuerdo el ejemplo de Francia fue cuando lo intentó la primera vez, no sé si fue justo antes de la Revolución o después de la Revolución, no recuerdo ahora, leí un libro sobre ello, pero no recuerdo ahora bien. El caso es que estos experimentos en los cuales el Estado ha impuesto un dinero siempre han fracasado, pero este en el que nos encontramos ahora ya lleva unos 100 años más o menos de vida y sigue funcionando. ¿Qué opinas? ¿Crees que este es el experimento de dinero estatal que va a funcionar o crees que aún hay riesgo de que este sistema colapse de alguna forma? Hombre, habría que ver qué entendemos por un fracaso para quién y cómo se impone ese dinero. Es decir, el Estado puede imponer o controlar, manipular el dinero de distintas maneras. Podría controlar absolutamente todos los intercambios y decir, se prohíbe que ningún intercambio indirecto se realice mediante otra cosa que no sea esto, esta moneda o este billete, este papel, este lo que sea, que produce fulanito o que tiene estas determinadas características. Pero esto requeriría estar vigilando constantemente todo. Otra legislación dice, bueno, todas las deudas se darán por liberadas si se pagan en esto, en estos papeles que produce el Banco Central o lo que sea. Así es como el Estado últimamente lo ha hecho. O sea, los dinero de curso legal se entiende por eso, que libera alguna deuda. ¿Y qué deuda hay típica en todas las sociedades? Los impuestos. Entonces, una manera de que tiene el Estado de imponer un dinero es decir, los impuestos se pagan en este dinero. Entonces, el problema actual es que el Estado lo controla todo, controla la producción de dinero. Hay gente que dice que no, que son los bancos privados los que producen dinero. Dice, bueno, los bancos privados producen sustitutos o complementos monetarios, pero el que produce la base monetaria es el Banco Central. Y luego los estados te exigen que le pagues los impuestos en ese dinero y también impiden en muchos casos que la gente que realice contratos en los que haya cláusulas que digan, no, me tiene usted que pagar en oro o en plata y no le acepto que esta deuda se libere si me paga usted en euros o en dólares o lo que sea. Respecto a si esto va a seguir funcionando o no, yo creo que los estados han conseguido que esto malfuncione de forma relativamente estable, en el sentido que el dinero pierde valor establemente 1 o 2% anual, aspiran a una inflación de 2% y dicen que eso es óptimo porque tienen un miedo a la deflación enorme. Y bueno, pero con el problema de que no se dan cuenta que el dinero no funciona solo a través del IPC y la inflación, sino que el dinero es o debería ser lo que controla todo el sistema bancario, todo el sistema financiero. Y entonces tenemos crisis económicas recurrentes de naturaleza financiera. La actual, por la pandemia, el coronavirus, no es exclusivamente financiera, aunque también es financiera, sino que hay un shock real externo obvio. Pero con este sistema monetario, los bancos centrales, fondos de garantía de depósito, manipulación monetaria, manipulación de tipo de interés siempre a la baja para, según ellos, estimular la inversión, pues este sistema tiende a malvivir. Y el problema es que ¿cuáles son las alternativas? Pues ahora hablaremos de Bitcoin o del oro, de otras cosas, y es difícil hacer que triunfen porque el dinero, al ser una institución, tiene lo que los economistas llaman efectos de red. Y es que una vez uno se ha establecido, como lo usa todo el mundo, a ver cómo consigues que cambien todo el mundo a la vez o progresivamente y pasen a usar otro.
Entonces es muy difícil. No es como la competencia en otros mercados que tú puedes dejar de beber algo, una bebida, tu bebida favorita antes era la Coca-Cola y luego pasa a ser la Pepsi, pues porque no pasa nada. Que tú bebas Coca-Cola no depende tanto de que otros beban Coca-Cola, sino que puedes pasar a beber la casera o Cass o Fanta, lo que quieras. Pero en el caso del dinero no lo usas tú o no lo usas tú solo, sino que lo usas tú porque lo usan todos los demás. Entonces los cambios de un sistema monetario a otro son complicados, no son tan lineales, fáciles y continuos, sino que suelen ser bruscos. Bien, ¿cómo, habiendo llegado aquí, cómo definirías tu relación hoy día con Bitcoin? Mi relación con Bitcoin, pues escasa. No escribí los artículos del Juan de Mariana hace 7 años, cuando el Bitcoin empezó a ponerse un poco de moda y vi que la gente escribía muchos disparates. Dije, voy a ver si me aclaro yo y le aclaro algunas cosas a los demás. Y luego he aprendido alguna cosilla más y me ha hecho escéptico respecto al Bitcoin por un problema de diseño que ya vi en su momento y por un problema de actitud entre los, digamos, evangelistas de Bitcoin, que es la estrategia esta que llaman del HODL, HODL, que es como hold financiero, pero no sé si es que alguien lo escribió mal y ya Sí, permanece ahí. Y de hecho fue entonces, así. ya. Entonces, es decirles, la idea que tuvo Satoshi, que a mi juicio, si quieres lo comentamos, yo creo que es Nick Szabo, o sea, porque es de las pocas personas que conozco que tiene conocimientos en todo lo que hacía falta para producir Bitcoin, pues mira, este es Nick Szabo. Podría ser otro, pero vamos, mi apuesta va por ahí, tampoco me jugaría el pellejo, pero es bueno, ¿por qué el dinero pierde valor y por qué al final es malo y se devalúa? Pues porque los estados lo producen demasiado. Y entonces se fue al extremo de decir, pues en vez de que lo produzcan demasiado, voy a hacer un proyecto de que haya la producción sea fija y se vaya dividiendo por 2 cada cierto tiempo hasta que al final haya una cantidad fija de esto, de bitcoins. Y dices, te has ido al otro extremo. El buen dinero es verdad que es un mal dinero, es aquel que se produce en exceso, pero también es un mal dinero uno cuya cantidad sea fija. ¿Por qué? Esto, mi explicación es que mi definición de dinero es que el dinero es el mejor invariante de valor posible de una economía. Invariante de valor, y la noción de invariancia viene un poco de teoría de sistemas y de ciencias naturales en general. Simplemente un invariante es algo que no cambia aunque tú fuerces otros cambios. Es algo que tiene una serie de simetrías, de tal manera que tú le cambias cosas, pero él permanece, sigue ahí o conserva alguna característica, hay alguna conservación. Entonces, la invariancia principal es simplemente que el valor sea estable en el tiempo, es decir, que no fluctúe demasiado, no tiene que ser perfecta, no tiene que haber una perfecta estabilidad de valor de tal manera que no se pierda ni se gane nada, pero que sea el mejor posible. Otras invariancias son pues, de personas, que lo quiera todo el mundo, en todas partes, que no sea algo estacional, que la posición de vendedor y comprador no haya demasiada diferencia, de tal manera que el spread entre el bid y el ask no sea grande, cosas así. Igual, Entonces, el Bitcoin tiene ese problema de diseño que es, al ser su oferta fija y rígida, si su demanda cambia, su poder adquisitivo no tiene más remedio que variar. Entonces, si varía, ya no es un buen dinero. Que en algún momento en el futuro, cuando todo el mundo lo llegara a usar, entonces podría haber ya una relación más estable entre oferta y demanda. Sí, pero entonces el proceso de monetización que se supone que interesaría que se siguiera ahora queda dificultado por las propias características, que su oferta es rígida y su oferta no se acopla a su demanda, que es lo que en economía se suele decir siempre, la oferta y demanda deben estar acopladas. Y el problema es que aquí no está acoplada. Hombre, algunos me dirán, si está acoplada con variaciones en los precios. Claro, claro, pero entonces la idea de que el dinero es algo que tiene un precio estable choca con esa flexibilidad que se le permite, digamos. vale, muchas cosas que desentrañar aquí, pero antes querría cerciorarme de que estoy entendiendo esto bien, porque la cuestión de la estabilidad del dinero, ¿cómo se mediría eso? Porque si, por ejemplo, simplemente comparando bueno, valorando Bitcoin en función de dólar, si el precio de Bitcoin sube en términos de dólar, eso es porque
porque Bitcoin se aprecia o, bueno, o se devalúa en el caso opuesto, o es porque es el dólar el que se está depreciando o apreciando? Eh, claro, vamos a ver. Problemas. Yo te he dado una definición muy bonita, pero que tiene trampas. Estabilidad, ¿qué es estabilidad? Constancia en el tiempo. Pero de valor, uff, ¿qué es el valor? Algunos austriacos se empiezan a poner muy nerviosos y empiezan a decir, el valor es subjetivo, el valor no se puede medir, y además no hay constancia, luego esto de que estabilidad es imposible. Roberto, aquí el valor que me estoy refiriendo es el poder adquisitivo. Y precisamente porque el dinero se tiene, ¿por qué? Porque tiene poder adquisitivo. No lo tienes por su valor de uso, lo tienes por su valor de intercambio. ¿Cómo mides, entre comillas, no mides? O cómo estimas. Pero, ¿sabes? No todo tiene el mismo poder adquisitivo. Si tengo una hoja de papel ordinaria, pues tiene poco poder adquisitivo. Tengo 100 hojas de papel, pues tiene quizás 100 veces más poder adquisitivo. Tengo unas onzas de oro, eso tiene más poder adquisitivo, eso lo entendemos, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos el poder adquisitivo? Pues entonces aquí hay índices de precios, los que quieras, IPC y tal. Yo soy crítico de ellos, pues digo, pero ¿por qué miden solo los productos, los bienes finales de consumo? ¿Por qué no miden todas las demás cosas que se pagan por dinero, con dinero? Los salarios también se pagan con dinero, porque no entran los salarios y también. Los bienes de capital también. El problema es que en los bienes de capital ya está incluida en su valoración todos los rendimientos o todos los ingresos futuros descontados por tipos de interés, entonces es más complicado. Entonces ahí digamos que habría, no te puedo definir yo claramente qué sería esa estabilidad en valor, porque lo que es el valor, cómo se mediría, no te puedo dar una definición técnica definitiva y decir, y sería esta. Lo bueno que tiene el dinero es que al ser una institución, la gente buscaría aquel que es mejor según su punto de vista subjetivo, pero también según características técnicas, para preservar ese valor, lo quieran entender como lo entiendan. Sí, de hecho el otro día, me van a bailar los números, ¿vale? Pero el otro día vi una gráfica que vete a saber tú cómo de sólidos son los números detrás, pero la gráfica básicamente comparaba varios activos, me acuerdo de lo del coche, uno de ellos era el coche, desde 1920 hasta 2020 en precio y su precio en dólar y su precio en onzas de oro. Y era gracioso porque veías el precio en dólar, igual había pasado de, no sé, $300 o algo así, o no sé lo que sea, $300 a $70.000 desde 1920 a 2020 y el precio en onzas de oro se había mantenido estable. Había sido, no sé si eran 3 onzas de oro en 1920 y 3 onzas de oro en el 2020. Lo cual daba esa idea de, bueno, en este ejemplo, que la estabilidad vendría medida simplemente por el coste de un vehículo, sí que daría una idea de que el oro mantiene esa estabilidad en el tiempo mucho más que la otra moneda, que en este caso siendo el dólar. ¿Eso tendría sentido? Sí, sí, aparte que el oro, sobre todo hay una cosa que conviene entender, es que cuando un activo o una determinada cosa se convierte en dinero, hay mecanismos que refuerzan esa propia estabilidad. Es decir, no es lo mismo si la gente ahora te dijera, pero mira las variaciones del valor, del poder adquisitivo del oro ahora, compáralo con lo que quieras ahora, y dices, ya, pero es que en este momento el oro no es dinero, no se usa como tal, no está, digamos, monetizado, y entonces sufre todo tipo de oscilaciones especulativas. Pero en el momento en que algo es dinero, hay mecanismos que tienden a estabilizarlo de forma automática, porque todas las demás cosas dependen todos los usuarios dependen de que su valor sea estable, y todas las demás cosas cuyos precios se comparan con ello también tienden a compensar, a estabilizar ese valor. Hay un libro que trata de esto que dices, pero no me acuerdo ni el autor ni el título, que es algo así como el valor constante del oro a lo largo de los siglos. Lo que pasa es que aquí también hay que tener cuidado sobre qué productos usas. Un coche no es lo mismo un coche de 1920 que de 1940 que de 2020. La calidad es totalmente diferente. Luego hay que hacer lo que se llama correcciones hedónicas, que es muy complicado de hacer. Quizá es más fácil cosas que no cambien tanto. La ropa, elementos de ropa, pero también la tecnología de cómo la hemos producido ha cambiado tanto que no tendría sentido que una camisa valga ahora lo mismo que hace 50, que hace 100 años. Luego hay que tener cuidado al hacer todas esas estimaciones Entonces, lo mejor es cestas de precios, cestas de productos con lo más amplias posibles, y ver, ahí habrá que hacer un poco artesanal.
Claro, el ejemplo este que he contado nos traía un poco al problema ese de cómo medir la estabilidad. Que, claro, en este caso era un coche y dos ejemplos más, pero bueno, a donde iba era eso, a tratar el ejemplo trataba de explicar eso como otro dinero que se ha usado como dinero históricamente como el oro, sí que parecía mantener un poco su poder adquisitivo. En cualquier caso, esto que estabas diciendo de que el dinero más usado tiene esos mecanismos que le ayudan a mantener ese valor, no sería algo que se está viendo en el dólar, porque el dólar, siendo el dinero más aceptado, podríamos decir universalmente, no parece que esté manteniendo su poder adquisitivo año tras año. Claro, es que algunas de las cosas que estoy diciendo hay que añadir cosas. Estoy diciendo un buen dinero en un mercado libre. Un buen dinero en un mercado libre tendría sus mecanismos. El dólar no es un buen dinero, quizás el mejor de los que hay ahora o el menos malo, es el que menos se hunde, es el que se manipula menos o es el que estamos condenados a vivir con él porque es el que se ha establecido en el centro, en el núcleo del sistema. Pero exacto, algunas de las afirmaciones que hago, entiéndase, mercado libre, dinero bueno se estabilizaría solo entre comillas, ¿no? O sea, los agentes tendrían que hacer algo, pero a los propios agentes les interesaría mantener el valor. Igual que en el caso del Bitcoin se dice que a los propios tenedores de Bitcoin les interesa que Bitcoin funcione y por eso el ataque del 51% de todas esas cosas son rarezas, porque no, a los que poseen Bitcoin no les interesa cargárselo, sino al revés, les interesa mantenerlo. Pues en el caso del dinero lo mismo. A los productores de dinero, si producen demasiado, van a devaluarlo. Y si producen demasiado poco, van a revaluarlo, con lo cual a los usuarios ese dinero les empezará a interesar menos precisamente por esas fluctuaciones de valor. Luego siempre Claro, hay mecanismos para proteger esa estabilidad del valor. claro, y volviendo a Bitcoin, efectivamente en su estado actual es todavía demasiado volátil como para poder considerarlo un dinero en esa consideración. Pero antes de que se me olvide, quería preguntarte, porque tú ya sabías cuando empezaste a estudiar Bitcoin bueno, Bitcoin tenía ese calendario y que iban a ser 21 millones y ya está. O sea, eso eras consciente de ello. No obstante, has dicho que luego la evolución de Bitcoin te ha hecho ser más escéptico. Entonces, ¿podemos hablar un poco de qué ha pasado en esa evolución que te ha hecho volverte más escéptico? Eh, la, la, la limitación inicial yo la vi al ver el diseño decir, el problema es, de nuevo, como todo en el mundo real, no hay sistemas perfectos, y entonces a mí no se me ocurre una alternativa para hacer que Bitcoin adapte su oferta, su producción a su demanda. Bueno, sí se me ocurre, pero cambiaría tanto el Bitcoin que ya sería otra cosa. Sería un stablecoin de los actuales, una moneda estable o un Ethereum o... Tampoco en esto soy experto, leo cosas de vez en cuando, pero no conozco sus tripas para saber cómo estabilizáis el valor, cómo al haber relajado los requisitos ya sois criptodivisas, la red es descentralizada o hay alguien que manda más y qué trampas se pueden hacer, cómo de robusto es este sistema. En eso quizá me puedes explicar tú más cosas a mí porque no lo he seguido. Pero lo otro ha sido el problema de si una cosa es un buen dinero, no es un activo financiero con el que esperas ganar mucho dinero. Es decir, no es una inversión en bolsa que la haces porque esperas enriquecerte, sino que el dinero, si hemos dicho que es un invariante de valor, su valor es estable, es decir, esperas que no pierda, pero que tampoco gane. Y entonces, la gente que defiende Bitcoin y promueve Bitcoin, o no sé si todos, pero al menos gran mayoría me parece a mí, no solo son gente que quiere ver una tecnología y dice, qué tecnología tan maravillosa, vamos a defenderla, como podría hacer yo, decir, oye, yo no tengo ningún Bitcoin, ni lo he probado nunca, nunca me he abierto un monedero, he visto cómo otros lo hacen, pero no, por la razón que sea, no lo he hecho. Pero ves que muchos claramente tienen inversiones en Bitcoin, entonces les interesa que triunfe. Y claro, la estrategia que siguen es, no vendáis, porque si vendéis el precio caerá y si el precio cae, pues Bitcoin no triunfará. Y dices, vamos a ver, que no. Eso es la estrategia no para que Bitcoin triunfe, sino para que vosotros os hagáis millonarios o ganéis algo de dinero. La estrategia para que Bitcoin triunfe es, perdona, que he perdido la cámara, es estabilizar su valor
y hacerlo popular. Pero para hacerlo popular tenéis que dar parte de los bitcoins que tenéis vosotros. O sea, no podéis seguir esta estrategia de retenerlos, ¿no? Porque con los que se producen actualmente no da para nada y además es lo que dan los mineros, que están todos en China o prácticamente todos. Y si seguís esperando que el valor crezca y crezca, pues estaréis indicando que es un mal dinero, por eso, porque puede ser una buena inversión especulativa, una apuesta, pero es un mal dinero. Entonces decís, bueno, tiene que ganar mucho valor y luego ya se estabilizará. Pues entonces habrá gente que entre en Bitcoin, pero no por sus características monetarias, sino por sus características financieras, y otros que digan, pues ya me esperaré a que la volatilidad esencialmente desaparezca y sea ya hecho ya más universal, más popular. Sí, es ese proceso cíclico en el cual se va monetizando el activo. Claro, cuando tú escribiste esto en 2013, digamos que estabas entre el primer halving y el segundo, más o menos. Y sí, bueno, ya has visto cómo al menos hasta ahora, cíclicamente, se ha venido viviendo esos movimientos expansivos, los cuales sí, sube mucho. Y lo que tú dices, la gente que lo ha mantenido se enriquece mucho, hasta que llega un punto en el cual, bueno, muchos de ellos deciden vender porque ha subido mucho el precio, se han enriquecido mucho, entonces venden, y muchos que entraron tarde en ese movimiento alcista también compraron, pero muchos venden porque, bueno, oye, se lo han comido. Y en ese movimiento, en esa explosión de la burbuja, entre comillas, claro, se divide más las bitcoins por todos esos vendedores que venden en lo alto del ciclo, y entran otros nuevos que muchos de ellos pringan, porque claro, se comen la caída, pero no todos acaban vendiendo, y lo cual aumenta, digamos, la base de usuarios. Esto sí que se ha ido viendo en los ciclos, y sabes, como Bitcoin se puede ver quién tiene y quién no tiene, y qué direcciones han vendido Bitcoin en los últimos 2 años, o qué direcciones han vendido Bitcoin en los últimos 6 meses. Se puede ver cuántas direcciones hay que tengan tantas Bitcoins, y cuáles son nuevas, cuáles son antiguas, cuáles son estos hodlers que se llaman, que sí, nació justo porque alguien lo escribió mal en su día. O sea que sí, en esos ciclos donde se supone que se permitiría que esas Bitcoins se distribuyeran, pero claro, es lo que dices, ¿no? Ahora mismo estamos en un punto en el cual, si tú quieres considerar Bitcoin algo que sea dinero, aún le quedaría mucho recorrido, lo cual implicaría muchos ciclos de estos, lo cual implicaría mucha volatilidad, lo cual le alejaría de ser un dinero. O sea que es, digamos, algo que... ¿Lo considerarías tú algo que es potencialmente dinero, pero que ahora mismo no lo es? Sí, sí, siempre, yo lo definí siempre así, es decir, como un proyecto de dinero potencial, pero que me di cuenta de que tiene un problema, y es que no pueden hacer. Es decir, si hubiera alcanzado su estado estable, sería un dinero con el problema de la cantidad fija, pero bueno, habría que ver qué parches se pueden poner ahí, como el código de Bitcoin contra lo que la gente quiere no es Sí, no es inmutable, inmutable. sino que si la gente que lo usa acepta que se cambie y que haya más de 21 millones, puede haber. Es decir, es un código distribuido y de aceptación distribuida. El que se cabree y diga, pues a mí este nuevo Bitcoin no me interesa, pues lo vende y se sale y ya está. Y los que sí quieran continuar, pues democráticamente, entre comillas, aceptan ese cambio, pues porque se convencen de que así funcionará mejor. Pero el problema es que para alcanzar ese estado estacionario, la estrategia de invertir y retener no puede funcionar. Es que es imposible. Por eso yo miro al oro y digo, pero es que el oro al menos lo puedes producir según lo que la gente demande. Entonces, el oro también sufre volatilidad actual, pero la sufre no por sí mismo, sino por la incertidumbre económica, las intervenciones del Estado, problemas económicos, problemas financieros. Si el oro, yo me imagino que cuando el oro se empezara a monetizar, los mineros no estarían ahí como locos. Bueno, voy a intentar tener mucho oro y me lo voy a quedar porque en el futuro se utilizará como dinero. No, aquellos surgió de nuevo emergente, de una forma evolutiva, emergió, pero se iba produciendo según fuera necesario y su valor no creo que tuviera oscilaciones tan brutales como las que tiene Bitcoin ahora. Pues por eso, porque su oferta, su producción se puede adaptar a su demanda y a su valor, mientras que ahora no. Pero antes de que algo se use como dinero, en plan como medio de pago, debería ser usado como almacén de valor, ¿no? Porque si no se produce el almacén de valor primero,
entonces nos encontraríamos con que nadie tendría la moneda que sea y no sería normal usarla como medio de Vale, pero intercambio. esa pregunta es ¿cuánto valor almacenas en eso? Tú tienes un patrimonio y entonces de ese patrimonio, ¿cuánto está en forma de tesorería? ¿Cuánto está en forma de liquidez máxima? Entonces, de nuevo, que un dinero sea un depósito de valor, o sea, antes te he dicho que la definición de dinero es el invariante de valor. Esa es la definición que a mí me parece esencial, o si quieres, ontológica de dinero más abstracta. La definición funcional de dinero, es decir, qué se hace con el dinero, es aquella de medio de intercambio indirecto de aceptación generalizada, depósito de valor y unidad de cuenta. Pero sobre lo de depósito de valor, que sirva de depósito de valor porque su valor es estable y su coste de almacenamiento sea relativamente bajo y tengas una cierta seguridad de que no se estropea y no se pierde esas cosas. Eso no quiere decir que sea una estrategia financiera inteligente tener todo tu valor en dinero. Es decir, la gente tiene su valor en otras cosas, en viviendas, en oficinas, en bolsa, en deuda. Entonces, los que invierten en dinero es que es algo que no tiene mucho sentido, salvo, pues, se suele decir, ¿no? Ya estás pues, en las etapas finales de tu vida, no quieres oscilaciones, no quieres riesgo, y dices, pues vete a liquidez máxima. ¿Vale? Pero aún así, la gente no se queda con todo en dinero debajo del colchón o monedas de oro, sino que lo pone pues, en deuda pública o en inversiones que sean más seguras. Aún así, tampoco sabemos qué porcentaje de la tesorería cada uno de estos grandes holders de Bitcoin tienen, ¿no? Ah, claro, sí, esa es otra pregunta. Pero de nuevo, hay almacenamiento de valor, digamos, monetario. Keynes decía que hay las tres razones para tener dinero, ¿no? Los intercambios que vas a hacer que tienes simplemente previstos. Luego, los intercambios imprevistos ya por motivo seguridad. Y el último era por motivo especulación. Pues porque creo que este dinero se va a revaluar. Y entonces los hodls es ahora esta última. Y esta última es la que no es monetaria. La que claramente no es monetaria. Monetarias son las otras dos. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Ese es de hecho un poco lo que comentábamos antes, de las diferencias entre Bitcoin, oro y dinero, lo que empuja a la gente a esto. Porque claro, si tú confías mucho en que Bitcoin podría ser algo parecido a lo que es el oro o incluso algo parecido a lo que es el dinero, entonces sabes o intuyes que si esto es así o si crees en ello, ese proceso de monetización va a hacer que tu dinero lo haga bien versus tener tu dinero en otras cosas, como puede ser deuda, que además hoy día está fatal, o dinero que sabes que se va a devaluar, o bueno, otra serie de activos. Entonces sí, es en ese universo de sitios donde puedes poner el dinero, donde la gente al final decide ponerlo en Bitcoin. Y sí, si pusiera todo el mundo todo su dinero o toda su tesorería en Bitcoin, sí, sería un poco extraño. No obstante, dicho esto, lo de Satoshi, por ejemplo, Satoshi, las monedas de Satoshi no se han movido, o sea que eso hay que restarlo, o las de Satoshi o las de Nick, como queramos. Yo también, cuando has dicho eso antes, la verdad es que es mi elección también por defecto. Yo si tuviese que apostar por alguien, también apostaría por Nick Szabo, porque no se me ocurre, sí, es lo que tú dices, no se me ocurre una persona mejor posicionada, que además ya había hecho un intento antes, lo cual es ya te da idea de, bueno, ya lo intentó, falló, pero sabe en lo que falló y luego, bueno, digamos que pasar de donde estaba a lo que es Bitcoin tampoco era un salto de magnitud brutal. O sea que sí, bueno, habiendo dicho esto, a donde voy es Sí, a que... oye, lo que Sí, dices, sí, sí. para no quitarle mérito, esto ha sido progresivo, pero Sí. la cantidad de cosas que hay que dominar, las 7 o 8 áreas, digamos, de pensamiento, de matemáticas, de criptografía, de teoría monetaria, que hay que dominar para al final juntarlo todo, hay que quitarse el sombrero. Es decir, yo cuando critico Bitcoin, que nadie piense que digo, esto es una mierda, esto no sirve para nada, y además su creación... No, no, no. Esto es una demostración de un tío o un grupo de personas inteligentísimos han logrado llegar hasta aquí. Y aún así vemos que yo no tengo más remedio que decir, mira, qué desgracia, pero hay este problema. Que si Bitcoin fuera aceptado universalmente funcionaría, pero que el camino hacia ser aceptado universalmente queda bloqueado
por el propio Bitcoin, por su propia naturaleza y la naturaleza de la gente, que yo entiendo que el que invierta Bitcoins quiera ganar dinero y quiera decir, oye, yo soy promotor y como soy de los primeros usuarios, quiero esa prima o ese beneficio empresarial de haber sido de los primeros. El problema es que el beneficio empresarial que quieren es, quizá podríamos decir que es como excesivo y que además la estrategia de tenerlo es lo que impide su popularización. Porque si estáis constantemente diciendo a la gente, usad Bitcoin, y dices, vale, pero para usar Bitcoin alguien me lo tiene que dar. Y si al mismo tiempo les estás diciendo a los demás tenedores que no te lo den, pues hay una contradicción. Ahí hay una contradicción. Por eso nadie dice lo de usa Bitcoin para comprar Subus. Pero sí, volviendo a lo que estaba diciendo antes de Satoshi. Sí, de hecho yo tengo un podcast en el cual simplemente analizo la figura de Satoshi porque es lo que tú dices, me parece increíble el poner esto de tal forma que se cree Bitcoin con los incentivos bien alineados y bueno, y simplemente llegar hasta aquí, que 10 años después aún ha sido hackeado, ya me parece increíble y pasar de valer 0 a valer 200.000 millones me parece considerable. Pero bueno, habiendo dicho eso, quiero hacer una pregunta simplemente, y es que yo entré en la economía austríaca bueno, mucho más reciente que tú. Pero tengo esta idea de que cualquier cantidad de dinero, si es suficientemente divisible, valdría para cualquier economía. Falsa. ¿Eso es falso? Totalmente falso. Porque, de nuevo, vamos a ver, además no confundamos dos cosas, porque alguna gente que habla de Bitcoin me dice, pero los Bitcoins son infinitamente divisibles, luego siempre puede haber más. Y dices que no hay más, que una cosa No, no hay sea más, es el indivisible no mismo. quiere decir que haya más. Yo puedo dividir el agua en mililitros, en todo lo que quieras. Bueno, tiene un límite cuando ya llega a la molécula de agua, pero para efectos prácticos yo puedo dividir el agua, pero eso no quiere decir que tengas más agua. No, No. la... Voy a acabar con la sed en el mundo porque el agua es divisible. No. Entonces, a mí me da vergüenza ajena ver a gente que defiende Bitcoin en las conferencias me han dicho esto y he tenido que tirarles de todo y decir, pero eres imbécil. Que sea divisible quiere decir que tiene una característica práctica muy interesante. Si no fuera divisible, tendrías el problema de cómo ajustas el valor en intercambios pequeños. Claro. Por eso hay Súper obvio. oro y plata, porque para ciertos intercambios el oro era demasiado poco práctico, había que ir a unidades de oro muy pequeñas. Entonces, aquello que dicen, bueno, cualquier cantidad de dinero es válida. De nuevo, no, pero no solo por el problema práctico de qué hago para mover, identificar las cantidades cuando fueran demasiado pequeñas, sino porque ese dinero tiene que tener un poder adquisitivo estable. Entonces, si ahora tú tienes, yo qué sé, 1 millón de toneladas de oro en el mundo y dentro de 1000 años la economía ha crecido, pues probablemente no puedas seguir funcionando con solo 1 millón de toneladas de oro y mantener el poder adquisitivo del oro constante. Hay trucos como crear sustitutos y complementos monetarios, es decir, no usar solo oro, sino pagarés en oro, depósitos bancarios en oro. Entonces, con esos trucos, lo que haces es aumentar la velocidad de circulación de dinero de tal manera que requieres menos tesorería en oro. Pero esos trucos probablemente no puedan funcionar de forma, digamos, indefinida, no tienen un poder infinito. Luego, constantemente vas a necesitar producir más dinero. ¿A qué velocidad o con qué porcentaje? Pues no lo sé, depende de cómo crezcan los demás sustitutos también. Y si tú tienes, en ese ejemplo que has puesto, me parece un ejemplo bueno porque llevarlo al extremo siempre es más fácil de entender. Entonces, digamos que tienes esas 1000 toneladas de oro y las tienes hoy y son las mismas 1000 toneladas que existirán dentro de 1000 años. Claro, en ese proceso en el cual el dinero no crece en cantidad, pero la economía sí que crece, tú lo que dices es que, claro, como no puede expandirse al mismo tiempo que se expande la economía, tú lo que tendrías sería oro dentro de 1000 años que compraría muchas más cosas que las que compraba hoy día, lo cual, Claro, digamos que lo haría inestable. el poder adquisitivo del oro habría crecido porque no se ha producido más, mientras que todo lo demás sí se ha producido, y entonces su poder adquisitivo ya no sería estable. Ahora, si me dices que la economía crece lo suficientemente despacio y los sustitutos también van creciendo, tal, podría valer una cantidad constante. De hecho, gente como George Selgin y otros promotores del free banking defienden que la Reserva Federal Americana congele la cantidad de dólares, que ya se encargarán los sustitutos monetarios de hacer que haya más dinero. A mí me parece una idea, vale,
de nuevo, si estamos solo entre congelar o seguir creciendo sin control, pues quizás mejor congelar que crecer sin control, pero la respuesta buena es, ¿y si crecemos acompasadamente con la economía? Y para eso hace falta un dinero de banca libre y producción libre de dinero, claro. Y el problema de que el dinero en este caso se aprecie, es decir, que hoy compre una cosa y dentro de 100 años compre muchas más cosas de lo mismo, con una mayor cantidad de lo mismo, eso es un problema en el sentido de que no entraría dentro de tu definición de dinero, porque más allá de eso, no veo dónde estaría el problema, ¿no? Porque al final, oye, tú tienes un dinero y te sirve para cobrar más cosas. Claro, aquí la gente ve, pero un momento, si yo tengo dinero y ese dinero se revalúa, eso es bueno. Luego, eso es un buen dinero. No. Es decir, a ti te gusta que las cosas se revaloricen, pero eso te gusta a ti. Al que está en el otro lado de intercambio es al revés. El que está en el otro lado del intercambio quiere o lo contrario, o en el caso del dinero es una manera de ponerse de acuerdo de ni que suba lo tuyo, ni que baje lo tuyo, ni que suba lo mío, ni que baje lo mío. Entonces, el dinero es aquella cosa en la que precisamente todos, al ponerse de acuerdo y usarlo, se estabiliza el valor de tal manera en que no me beneficio yo por tener y atesorar dinero, sino por tener dinero lo único que hago es ni ganar ni perder. Con otros bienes puedo ganar y puedo perder, pero con dinero no. Y con otros bienes la gente entiende que puede ganar y perder. Y por eso se usa el dinero como depósito de valor, porque es un depósito. Cuando yo meto un coche en un depósito, no espero que al ir a por él haya un coche y medio o 2 coches o 3 coches. Solo hay un coche, es un depósito. Lo mismo con el grano y lo mismo con la ropa, un depósito de ropa. Luego, el dinero, el buen dinero no debería ser una inversión especulativa con la que yo espere tener un rendimiento. Para que vean las trampas que hacen algunos austríacos para buscar cosquillas a esto, Hans Hermann Hoppe tiene un artículo que dice "Money provides yield". Yield en finanzas se entiende que es un rendimiento financiero expresado en un porcentaje. ¿Cuánto me ha dado esto? ¿Un 5%, un 6%? O lo que sea. Y él dice, no, es que yield él lo interpreta como utilidad. El dinero tiene utilidad. Bueno, eso no lo niega nadie, pero el buen dinero no debería producir ningún rendimiento. ¿Precisamente por qué? Porque su valor sería estable. Necesitas que sea estable para el otro, para unidad de cuenta. Si tú tienes una unidad de cuenta que va variando, estás usando para medir o para comparar algo que es esencialmente inestable. Y todo el sistema financiero, porque el dinero inicialmente lo definimos o lo empezamos a usar solo para los intercambios, pero cuando metes las finanzas y la deuda, y si se te olvida es un error gravísimo, porque el dinero es la base de toda la pirámide del sistema financiero. Entonces, si la base es inestable, si la base está cambiando de valor, imagínate lo que está haciendo el resto de la pirámide, que depende de que aquello sea estable. Todos los ciclos económicos que se dicen deflación de deuda, claro, es que en el momento en que el dinero empieza a perder valor o a ganarlo, o desaparecen sustitutos monetarios por las crisis financieras en las que ya no se concede más crédito o se destruye crédito, pues claro, todos los deudores se encuentran que han perdido un montón porque el dinero se ha depreciado o se ha apreciado según el lado en el que estén y dicen, oye, no, que yo salgo perdiendo. Siempre que haya aquel que dice, no, que el dinero se revalorice es estupendo, piensa, no. El que tiene deuda en dinero no quiere que ese dinero se revalorice. Quiere que ese dinero se quede como está o al revés, que pierda valor para tener que pagar en menos valor real. Nominal el mismo, pero real menor. Sí, eso es lo que están intentando todos los gobiernos ahora. Claro, el apaño de cuando no se puede pagar la deuda, dilúyela. Es decir, Claro. que nominalmente sea la misma, pero que realmente no. Claro, pero eso es manipulación monetaria. Entonces, lo que digo es, las manipulaciones monetarias son malas tanto hacia arriba como hacia abajo. Pero hay austriacos que no quieren entenderlo y que dicen que no, que la deflación no pasa nada. Una cosa es una deflación de la que habla George Elgin por productividad. Es decir, sí, pero yo digo que es que eso no es deflación en el sentido de pérdida del poder adquisitivo, ganancia de poder adquisitivo del dinero.
sino que no estás midiendo bien el poder adquisitivo del dinero, solo te estás fijando en los productos de consumo finales y que, claro, como hay avances tecnológicos y acumulación de capital, lo lógico, lo normal es que eso tienda a caer en precio. Pero eso no es deflación en el sentido de que el dinero gane poder adquisitivo, porque no, porque hay otras cosas, hay otros precios que están subiendo que no estás viendo. La bolsa o los salarios están subiendo. Claro, eso es otra cosa que quería comentar. Yo, lo del tema de la productividad, porque sí entiendo que viéndolo desde el punto de vista del vendedor, el que está vendiéndote cosas a un dinero que cada vez vale más, no es ideal, porque claro, cada vez gana menos. Pero el productor en este caso lo que sí que puede hacer es mejorar el producto y vendértelo más caro, para así compensar Bueno, pero esos son efectos independientes. Siempre puedes decir, bueno, pero podrías hacer otra cosa. Ya, claro, pero No, no, el buen dinero es el que mantiene su valor. Hoy, en el mundo actual, hay ingeniería financiera a mansalva y hay lo que se llama arbitraje regulatorio, porque hay tantas intervenciones que la gente, para escapar de ellas, se va y hace trucos. Dices, bueno, pero si tuviéramos un sistema monetario no haría falta todo eso. El mercado de derivados sería más claro, menos especulativo, más predecible, probablemente tendría un tamaño menor. Todo el sector financiero y la banca probablemente tendrían un tamaño menor. ¿eh? Y estarían más orientados quizá hacia acciones y menos hacia deuda. ¿eh? Pero de nuevo, que si me vienen con aquello de, bueno, no hace falta que el dinero sea estable porque podemos chapucear por otro lado. El dinero es la institución fundamental. Si el fundamento está mal, todo lo demás va a sufrir. Igual que los liberales decimos, si el derecho fundamental, que es el derecho de propiedad y la libertad contractual, no se respeta, todo lo demás van a ser detalles. lo Pero el difícil principio, ahí... Sí, perdón, el principio sí. pero el principio fundamental debería ser ese. Por eso yo insisto en decir, dinero, invariante de valor, invariante de valor. La pega ahí de nuevo, pero ya por cerrarlo, porque si no vamos a estar con el tema de la estabilidad toda la tarde, toda la mañana, es eso, que la invariabilidad de valor debe medirse frente a lo demás y lo demás también varía, lo cual al final Claro, te dificulta el tema de la pero estabilidad. lo demás también varía de tal manera que quizá unas cosas se compensen con otras. Unas cosas crecen en poder adquisitivo, otras cosas o bajan en precio, otras cosas suben. Entonces ahí la gente tendrá que tener una especie de sentido común de el dinero compra lo mismo que hace 10 años, que hace un año, que hace 100. Y dice, hombre, la gente dirá, obviamente no, pero los mercados financieros, en los futuros, probablemente se verá cuál es la predicción de que este dinero se revalorice o no. O sea, es decir, no solo tienes mercados presentes, tienes mercados de futuros, entonces la gente ahí podrá hacer apuestas y dirá, oye, resulta que el dinero se está revalorizando o al revés se está devaluando porque vemos unos efectos raros en los tipos de interés o en los mercados de futuros, en los distintos derivados. O sea que Ah, hay herramientas para trabajar con todo eso. De nuevo, no van a ser perfectas, pero no vas a estar en una nube de incertidumbre total o de no poder hacer nada. De hecho, Vamos de a... nuevo, lo has dicho al principio, cuando el oro era dinero, el oro tenía un poder adquisitivo estable. Sí, es lo que se desprende de esa gráfica que comentaba, pero que como decías, claro, en esa gráfica se tocaban tres activos, tres bienes, que no sé, No, pero claro, digo, no, es que no me acuerdo del nombre del libro y del autor, pero si lo buscas, el oro como constante, tendría que buscarlo y ahora no sé si puedo, bueno, no sé si lo igual, encontraré. igual lo encontramos, si no, luego hablamos por Twitter y lo encontramos. Pero bueno, por darle un giro a esto, tú que te defines como liberal, ¿qué problemas más acuciantes ves en la sociedad hoy día? Precisamente que no se respeta la libertad, o sea, que no hay una cultura de que la institución del derecho debe basarse en el derecho de propiedad y la libertad contractual, que hay una serie de tendencias liberticidas profundas en favor, por un lado, del igualitarismo y de un desigualitarismo curioso, que es todo lo que es los movimientos identitarios. Y que es muy difícil luchar contra eso, pues siempre lo digo, que ser liberal es un poco una condena de saber que vas a estar en una minoría denunciando cosas que los demás no te van a hacer caso, vas a tener a los progres socialistas por un lado y a los conservadores o reaccionarios por otros, todos oponiéndose a parte de lo que digas, pues bueno.
Está- Y actualmente hay una polarización brutal, hay una tensión entre ambas partes que se ve en España, se ve en Estados Unidos, se ve en todo. Y si encima le añadimos toda la pandemia que nos ha caído encima, con un sistema financiero que además, eso, la gente no solo no entiende el dinero, no entiende gran cosa de finanzas. Entonces, si la gente supiera lo frágiles que son los sistemas financieros, las oscilaciones que producen y el daño que hacen, pero ves a los economistas, ahora me estoy leyendo Donut Economics, la economía del donut, de Kay Raworth, que es la típica economista progre que ha trabajado en Oxfam y Greenpeace y todas estas cosas, y todas las tonterías que dice acerca de cómo reparar los sistemas financieros, y cuando ves a los economistas, eso, las recetas que dan acerca del dinero y las finanzas te echas a temblar, es decir, es que se lo van a acabar cargando todo. Sí, es que es eso. O sea, yo lo que... Ahora te voy a plantear mi teoría, ¿vale? Mi teoría probablemente sea muy ingenua, pero, pero sí, cuando yo veo todo esto y veo las soluciones que aportan, siempre son, el sistema está torcido, vamos a retorcerlo un poco más, a ver si a base de torcerlo esto se pone recto. Lo cual me parece que no va a ir no va a ningún sitio. Entonces, la teoría que me tiene a mí atrapado estos días, también porque, bueno, como entenderás, yo soy bastante, por el podcast y todo eso, entiendo que puede haber un dinero mejor. No sé si será Bitcoin, será el oro, pero entiendo que puede haber un dinero mejor. Ah, eso Y, y seguro. entonces, y entonces me planteo si la solución a todos los problemas estaría ahí. Porque veo que muchos de lo que pasa hoy día, lo que has comentado de los sistemas económicos y sistemas financieros, de recursos mal dirigidos por parte de quien sea que se dedica a distribuir estos recursos, todo eso viene de que existe un dinero que está en poder de personas, lo cual ya, digamos, permite que esos recursos sean gestionados al arbitrio de los mismos. Si el dinero no fuese así y el dinero no estuviese en poder de una persona, sino que fuese algo que se gana y se pierde, pues como siempre, igual esos recursos no estarían dirigidos de esa forma y no tendríamos tantos problemas. Claro, si es que el dinero es importantísimo y yo te he metido que tiene que ser un invariante de valor, pero esa invariante de valor, esa invariancia de valor y esa no solo invariante de valor, sino aquí habría que añadirle la componente ética de libertad de producción y uso, son las que permiten disciplinar y controlar al sistema financiero. Es decir, a mí cuando la gente me dice algunos, bueno, es que el efecto Cantillón y la inflación y todas esas cosas, y que hay gente que son los primeros usuarios de ese dinero con mayor poder adquisitivo que luego se va diluyendo, eso son migajas. Eso no es el problema principal. El problema principal no es tener una inflación del 1 o 2%. Yo podría sobrevivir con ello y cualquier contable y cualquier empresa también. El problema es que has producido un dinero y un sistema bancario y financiero basado en él tremendamente frágil, precisamente porque no hay disciplina monetaria y no hay disciplina crediticia ni empresarial. Entonces, hay que fijarse en el dinero como base de todo el sistema económico, por un lado, porque ahí es lo que piensa normalmente la gente de los intercambios, pero sobre todo fíjate en el sistema bancario y en el sistema financiero y cómo no se permite que el dinero lo discipline. Con todas estas crisis, ¿qué es lo que habría pasado? Naturalmente una destrucción de crédito brutal, deflación enorme, pero al menos ese es el castigo que merece el sistema por estar tan descoordinado, por estar la burbuja tan inflada. Naturalmente la gente dice, bueno, pero entonces la economía la vas a destrozar del todo, va a haber una depresión secundaria, la gente ya va a dejar de confiar en el capitalismo porque no va a entender nada. Entonces, vale, pero lo triste es que mientras la gente no entienda que todos los problemas que hay ahora se deben a que el dinero no es libre, que los bancos centrales no operan como si fueran bancos centrales que hacen lo que podrían hacer, según decía Walter Bagehot, de, bueno, estabilizar el sistema financiero, rescatarlo solo en condiciones de última instancia y con penalizaciones y contra buen colateral. Si es que ahora hacen todo lo contrario. Compran de todo, tratan de mantener los tipos de interés bajos, nunca quiebra nadie, cuando quiebran tipo Bankia se acaban de hacer todo tipo de chanchullos para eludir responsabilidades. Luego, el dinero es crucial lo que estás diciendo. No solo está claro que un dinero mejor es posible, el dinero, yo diría un dinero libre, sea oro, plata, bitcoin, lo que sea, o una combinación de todos ellos, y un dinero que discipline a la banca y a las finanzas. Es decir, que la gente, antes he dicho,
no suele ser inteligente depositar gran cantidad de ahorros en dinero. Pero hay circunstancias en las que sí. Es decir, si no encuentras ninguna oportunidad de compra de un bien o un servicio para uso o disfrute, o una oportunidad empresarial de inversión que te gusten, en esos casos sí que te refugias en dinero. Y uno de los momentos cuando te refugias en dinero es cuando todo va mal, cuando el Estado ha intervenido tanto que se ha destrozado todo. Entonces la gente se refugia en dinero. Pero entonces, claro, llegó Keynes y dijo que la paradoja del atesoramiento, que no es la paradoja del ahorro en realidad, sino la paradoja del atesoramiento, que está muy mal, que es muy fea, que si todo el mundo se dedica a atesorar, pues como Keynes estudia, entre comillas, un sistema de precios rígidos, donde, claro, según él, los precios no pueden cambiar, pues entonces todo el mundo se quedará parado, habrá desempleo y que el capitalismo es así, que tiene crisis crónicas sistemáticas en las que los recursos se infrautilizan. Entonces le dices que no, que si tú permites que los precios sean flexibles, el sistema se adaptará. Es verdad que ahora necesitará una adaptación probablemente grande, no sé si brutal en el sentido rápida, pero sí grande, porque el sistema está enormemente distorsionado. Pero hay que ir en esa dirección para tener un sistema monetario y financiero sano. Lo malo es eso, que lo que decías antes, es un problema tan difícil de abordar que, francamente, parece, o sea, yo veo imposible que se pongan de acuerdo en, oye, vamos a hacer esto por lo que dices. El sistema está tan distorsionado ya que si quisieras limpiarlo, estarías firmando tu sentencia de muerte política o lo que sea durante los próximos 5 o 10 años. Sería, y además, yo creo que el hecho mismo de plantearlo te perjudicaría en tu carrera o lo que sea. O sea que no veo que el sistema se vaya a arreglar, sino que el sistema probablemente Total, se vaya torciendo más para tratar de totalmente de acuerdo. solucionar. Entonces, ahí tenemos como una doble condena. Por un lado, entendemos el sistema y sabemos por qué va mal, pero nos toman como locos o nos ven como enemigos porque hay muchos intereses creados. Y por otro lado, eres liberal y quieres tal, entonces tienes la combinación de condenas total. Pero al menos vamos intentando ofrecer cultura financiera para ver si así, poco a poco, la gente primero se protege a sí misma, protege sus ahorros, sus inversiones, lo que sea, y que no entre en la trampa de ser el último tonto que pide una hipoteca en el momento en que el mercado inmobiliario se va a venir abajo y cosas así. Por eso también yo soy muy crítico con la gente que yo suelo decir que casi acierta en buenas cosas liberales y defiende cosas como el patrón oro, pero luego te dicen las tonterías de la reserva 100% y cosas así. Entonces ya digo, mira, no, es que o sea, si dais la explicación mala, ¿cómo queréis que os hagan caso? Entonces yo, pues Juan Ramón Rayo y yo y otra gente, pues defendemos todo lo que es teoría de liquidez, juntando teoría monetaria con banca, finanzas, porque sinceramente creemos que es la correcta y la que funciona y entendemos qué es lo que falla en las demás, en los rothbardianos 100%, en los keynesianos, en los post-keynesianos tipo Minsky, que son muy próximos a nosotros, como yo suelo recomendar un curso de Perry Merlin de dinero y banca, pero diciendo, te voy a explicar dónde están los problemas para que veas en qué nos diferenciamos y no caigas en esas trampas. Pues viendo que estamos de acuerdo en que el sistema no se va a arreglar a sí mismo y observando lo que has dicho de que estamos condenados, cosa que luego te sacaré a colación de otro tema que también me parece que nos va a condenar incluso más, quiero hacer mi último intento sobre el tema este de Bitcoin. Último intento, ¿eh? Pero sé que te gusta Hayek, lo has comentado antes, y has explicado y coincidido conmigo en que el sistema no se va a arreglar. Entonces Hayek ya decía que la única forma de crear un buen dinero sería crearlo de tal forma que pasase desapercibido para aquellos gobernantes y que poco a poco fuese ganando tracción hasta que efectivamente se convirtiese en un dinero que pudiese competir con el dinero que viene impuesto por los gobiernos. Si esto es así, ¿coincides con esto de Hayek? Es que no recuerdo dónde dice Hayek eso. Yo Sí, es recuerdo que es una frase que tiene por ahí. Hayek promueve la competencia monetaria. Dice que los dineros se descubrirán de nuevo, emergerán evolutivamente por prueba y error, y es lo que él promueve, libertad monetaria, desnacionalizar el dinero. Yo no le he leído en el sentido que tenga que hacerse de forma oculta para no... Además es que ahí hay una especie de contradicción. Si es oculto, quiere decir que es una minoría y entonces ofreces algo que ya funciona, pero si ya funciona, ¿por qué solo lo usa una minoría? Si ya funciona, ¿por qué no has conseguido que los demás vean que funciona y si lo ven como un competidor van a cargárselo?
Es decir, si me dices Bitcoin, todo el mundo sabe lo que es. Bueno, todo el mundo que sabe de dinero y tiene algún interés ha oído hablar de Bitcoin y si le interesa, lee. Pero no sé, pretender, si me vas a decir Bitcoin tenemos que hacer que funcione muy bien y que Bueno, llegue un momento en que ¡pum!, ya no puedan cargárselo. Pero esto es como la historia de los gnomos del plan de negocio de no, pero obtener recursos, obtener lo que sea. Segundo paso, interrogante. Tercer paso, hacernos millonarios. Falta el paso intermedio. no, a donde voy es, a ver, yo no sé si esto es una solución factible, pero sí es a mi modo de ver la única solución, porque, claro, el sistema no se va a arreglar, eso estamos de acuerdo. Pero ¿por El qué dinero, Bitcoin y no no digo Bitcoin, no digo Bitcoin. puede ser otra de las que llaman Sí, sí, sí. shitcoins? Los No, bitcoineros no. hablan de las shitcoins. Yo digo, bueno, yo no las conozco en detalle, veo que las despreciáis, pero Ethereum, hay gente que yo leo en Twitter y gente que respeto sin saber si están equivocados o no, que defienden Ethereum, defienden las stablecoins, que tendrán sus problemas, que no serán tan robustas como Bitcoin, pero es un compromiso entre si nos vamos a Bitcoin tiene estos problemas, si nos vamos a otras estas criptomonedas, criptodivisas o como las llamemos, tienen estos otros. Sí, y no estaba, no estaba haciendo esto a favor de Bitcoin o cualquiera de las otras. A donde iba era que si estamos de acuerdo en que el sistema no se va a arreglar a sí mismo, entonces la única oportunidad es eso, que es que surja un dinero que tendría que crearse como dinero, pero, o sea, crearse como dinero es imposible. Entonces tendría que evolucionar hacia ser dinero, ¿no? Puede haber, vamos a ver, tú puedes, tampoco es apodícticamente cierto de que el sistema no vaya a resolverse. Podría llegar alguien como Ron Paul o Rand Paul y decir, bueno, el Banco Central Americano, la Reserva Federal, pues va a hacer convertible el dólar en oro y si no lo va a hacer mañana, lo va a hacer con este plan a 5 o 10 años. O vamos a refundar o reconstruir la Reserva Federal para que haya más control y que cada vez que se preste a la banca o las operaciones de mercado abierto pues no sean a tipos de interés ridículos, sino que al revés. Volvemos a Walter Bagehot. Vamos a dejar de decirle a la gente que los tipos de interés bajos son estupendos para la economía porque incentivan la inversión. Vamos a enseñarles economía y decir, si los tipos de interés son bajos, los ahorradores no querrán ahorrar y se dedicarán a consumir. Es decir, a ver si les enseñamos que la economía siempre tiene dos lados, por lo menos. Por ejemplo, todos los teóricos del free banking tienen sus propias ideas sin necesidad de cargarse el sistema, cómo irlo corrigiendo o mejorando. Hay una cosa que sé que llaman GDP targeting, de apuntar al PIB, de tal manera que se hagan apuestas sobre el PIB, se fije un objetivo y los distintos actores se coordinen para que eso se consiga. Esos son mecanismos coordinadores que yo puedo ser crítico con algunas partes de ellos porque no quieren estabilizar para nada el valor del dinero, al revés. Dicen, no, el dinero lo que tiene que hacer es oscilar libremente o oscilar a lo bestia para que el flujo de intercambios, para lo que es, o sea, lo que es el PIB, no se trata de que se mantenga, sino que crezca a lo que hayamos establecido, al 2, al 4%. A esta gente les digo, oye, esto en momentos de crisis va a ser una barbaridad porque vas a distorsionar constantemente vas a distorsionar mucho el poder adquisitivo del dinero. A ellos no les importa la estabilidad del poder adquisitivo del dinero, sino creen más en la estabilidad del flujo de intercambios. Es decir, que hay otras opciones que Otras opciones. quizás sean complementarias. O sea, que igual podemos empujar en todas las direcciones o intentarlo. Yo, si las otras opciones funcionan y acabamos con un mejor dinero, también lo compro. A mí no me importa cómo se llegue a la meta con tal de que se llegue. Vale, quiero preguntarte por dos cosas que me han parecido interesantes y que, total, ya viendo la deriva que llevamos, tampoco nos va a costar. Y la primera es una fácil y es el tema de la inteligencia artificial. Creo que aquí estamos a salvo. He visto, lo has comentado antes, que tú ya te interesaste por este sector hace tiempo, cuando supongo que no era una buzzword, ni estaba de moda, ni te subía los hits en Twitter por usarla.
Pero entonces, como eso es así, habrás visto la evolución y quería preguntarte un poco qué opinas de este sector y la evolución que lleva. Cada vez es más importante. Cuando yo lo estudié, se hablaba del invierno de la inteligencia artificial, es decir, en los años 60, cuando hay las primeras, digamos, reuniones de científicos que ni siquiera existe el nombre inteligencia artificial, y empiezan a ver qué nombre le damos a esto: aprendizaje automático, machine learning, inteligencia artificial, cognición artificial, como, pues llegaron a prometer que en 10, 20 años está todo resuelto y vamos a tener robots o ordenadores que piensen como los humanos y va a ser todo facilísimo. Van a interpretar el lenguaje natural, la visión y todo esto. El fracaso, el ostión que se dieron fue monumental, porque no se dieron cuenta de algo que ahora ya sí entendemos, que hay problemas que parecen muy difíciles a la gente, problemas matemáticos o problemas lógicos, que en realidad si los formalizas bien son triviales, es mecánica, y un ordenador lo hace muy bien, y otros que nos parecen muy fáciles porque los hacemos nosotros aparentemente sin esfuerzo, como hablar, entender lo que nos dice otro, ver, interpretar lo que estamos viendo, detectar patrones, que son dificilísimos, por la cantidad de información que hay que procesar y por cómo hay que procesarla. Entonces, ahora se está viviendo una nueva primavera en la que, gracias a lo que es redes neuronales profundas, que tienen simplemente muchas capas, mucha capacidad de procesamiento, pues se están teniendo avances grandísimos, como se ha visto en ajedrez y en Go, y en aplicaciones prácticas como interpretación de imágenes y lenguaje natural. O sea, en lenguaje natural se están haciendo cosas fascinantes, como que ya el traductor de Google traduce casi perfecto. La gente dirá, el traductor no entiende. El traductor no es una persona que entienda lo que está haciendo, pero lo que importa es que si hace bien su trabajo, a mí me parece estupendo. Y luego hay el siguiente debate y es, ¿esto va a llegar a una singularidad y la inteligencia artificial es un riesgo existencial? Hay el libro de Nick Bostrom, Superintelligence, que es interesante si os fascina esto, porque es un libro muy de tratar este tema de forma muy, muy avanzada. Yo no creo que la inteligencia artificial sea un peligro tan grave como lo ven otros, y suelo insistirles en que la gente que insiste en el peligro deberían estudiar más economía, más sociología y más problemas de coordinación desde una perspectiva hayekiana. Eso de pensar que va a haber una sola inteligencia artificial que de repente domine todo el mundo, yo siempre digo, ¿y dónde estará la segunda? ¿Y dónde estará la tercera? Es decir, ¿solo va a haber una? Si hay una, ¿por qué no puede haber una segunda un poco mejor o peor o un poco diferente? Luego, hay gente que no se da cuenta que la inteligencia o el poder de los seres humanos no es porque seamos individualmente inteligentes, sino que es porque colectivamente somos capaces de coordinarnos y hacer muchas cosas. Luego, no hay un solo humano superinteligente que domina a todos, sino que hay grupos que se coordinan mejor. Luego, habrá una inteligencia artificial o grupos de inteligencias que se coordinen. Si se coordinan, van a tener todos los problemas de competencia y cooperación y los famosos temas de interacciones estratégicas, o lo que se llama teoría de juegos, de cómo sabrá una inteligencia artificial que otra inteligencia artificial no va a traicionarla o no va a hacerle trampas. Entonces, las inteligencias artificiales competirán entre ellas también, no serán angelitos que se dedicarán a cooperar simplemente para destrozarnos a nosotros. ¿Tú crees Pero posible, ¿tú crees posible que una inteligencia artificial general exista? General siendo una inteligencia artificial que es consciente de que existe. Sí, lo que no sé es cómo de difícil es. Nosotros somos inteligencias naturales, pero quiere decir que tenemos un sustrato material y que no hay nada de magia, y la evolución nos ha producido. Ha tardado miles de años en producirlos, luego será posible producir, no es imposible hacerlo en otro sustrato. ¿Cómo de difícil? Uff. Uf. Tan Robin difícil Hanson dice, como... Robin Hanson dice que las primeras inteligencias artificiales serán emulaciones, es decir, simplemente copias del cerebro de un humano en un ordenador. Simplemente como tiene que haber un isomorfismo, pues yo digo que no, que ni hablar, que eso hay demasiados problemas, que no puedes tener una inteligencia que no sea acorde a lo que eres. Es decir, nuestra inteligencia, por ejemplo, tiene que ver con que necesitamos comer, con que necesitamos protegernos. Un ordenador, una máquina que no esté hecha de carne, huesos, sangre, piel, sino que está hecha de circuitos, plástico, metal y otras cosas, va a tener las mismas necesidades que un humano.
No, va a tener unas necesidades distintas. Tendrá necesidad de energía y de materiales y de protección, pero su inteligencia será diferente. Los peligros a nivel concreto serán distintos. Sí, es un sector apasionante en el que creo que aún veremos mucho más en los próximos años. ¿Lo de Neuralink lo sigues? ¿De Elon Musk? Sí, pero creo que ahí hay mucho marketing. Estilo Que Elon. lo único que está haciendo es, en vez de tener un solo electrodo, tener muchos. Y que esos electrodos sean menos invasivos y más fáciles de meter en el cerebro. Vale, pero la gente que cree que, parece que la gente que cree que en telepatía y cosas así, la gente parece creer que tenemos pensamientos clarísimos y que solo si supiéramos leerlos, eso es la tristeza de que la metáfora del ordenador, la gente se cree que el cerebro humano es como un ordenador de los actuales que son perfectamente digitales, ceros y unos, y que un programador sabe qué significa ese 0100100 que hay en una celda. Eso no es lo mismo que saber qué narices estás pensando tú según si te hago si tengo una imagen de resonancia magnética de tu cerebro, incluso el detalle. El problema de resolver eso es gigantesco. Si ni siquiera nosotros como individuos sabemos qué estamos pensando. Y cuando hablamos, esto lo decía Hayek, tampoco sabemos qué estamos diciendo. Hablamos, pero no tenemos muy claro qué es lo que queremos decir. Si tú ahora me pides que explique más y que explique más, llegará un momento de decir, pues ni siquiera sé yo lo que estoy diciendo. No quiere decir que no lo sepa nada, pero no lo sé tan perfectamente como para decir, está todo clarísimo aquí formalizado. Sí, estas entrevistas le vuelven a uno extremadamente consciente de lo alejado que está de la claridad perfecta dentro de su mente y en su comunicación. Para Una ir... cosa, que quieres Sí. usar Neuralink, por ejemplo, para que alguien que está paralizado pueda mover cosas, pueda mover un exoesqueleto, pueda Ah. mover una silla de ruedas. Probablemente esas cosas sí, porque son más fáciles. Son de 0, 1, negro, blanco o niveles de intensidad relativamente simples. Pero como para interpretar todo lo que hay en la mente humana y tal, eso se va a tardar muchísimo y quizá nunca se haga bien. Bueno, no sé si lo veremos. Tiene mala pinta. Vale, para ir cerrando, un par de preguntas. Una para ya que te mojes del todo, porque yo lo hice hace poco, y es que me leí el libro este de The Moral Case for Fossil Fuels o algo así, o of Fossil Fuels. Y lo leí, es un libro sobre, bueno, sobre el cambio climático y Sí, lo conozco, sobre... de Alex Epstein. No lo he leído, pero sé lo que dice. Sí, bueno, lo estaba explicando un poco también para la gente que no... Yo imaginaba que tú estarías al tanto. Lo explico un poco para la gente que igual no tenga mucha idea. Es un libro en el cual, sí, básicamente hace un argumento en favor de los combustibles fósiles que nos han llevado donde estamos hoy día y en contra de los ataques que vienen de parte de las energías renovables y el cambio climático y todo eso. Entonces yo me leí ese libro y cambié, no tenía una idea demasiado formada al respecto del cambio climático, la energía y demás, pero entre eso y Bitcoin, que también me ha hecho estudiar mucho el tema de la energía, pues siempre es una cosa que le achacan, que gasta mucha energía y tal. He llegado a conclusiones parecidas, creo, a las que tú explicas en cuanto al tema del cambio climático y la energía. Entonces quería preguntarte, ¿qué opinas del cambio climático y qué opinas que se podría... Bueno, ¿qué opinas del cambio climático? Y luego ya vamos. Hace años, cuando empezamos en el instituto, nos han llamado negacionistas, nos han llamado de todo. Decíamos que había que hacerse 4 preguntas. ¿Es real? Es decir, ¿está sucediendo? ¿Es antropogénico? ¿Qué consecuencias va a tener? ¿Y qué hacer al respecto? Sobre la primera pregunta, hace como 20 años no se sabía con claridad porque había discrepancia entre las mediciones de satélites y globos meteorológicos y las de estaciones terrestres. Eso ya se ha resuelto. Se resolvió, no me recuerdo exactamente, hace unos 10 años más o menos, por reanálisis de los satélites. Y ahora ya hay mucha más concordancia. Entonces, es real. ¿Es antropogénico? Es obvio que el ser humano está emitiendo cantidades importantes de dióxido de carbono y el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. La naturaleza, por otro lado, tiene una variabilidad y la acción del ser humano no es solo la emisión de dióxido de carbono, también es el cambio de usos del terreno, por ejemplo, o la agricultura, cosas así, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el efecto? Según los modelos dicen, es que es principalmente humano. Yo me lo creo. Hace años había otras opciones como variabilidad solar.
Esas opciones cada vez he leído menos gente apoyándolas y críticas bastante buenas de que no funciona. Luego la alternativa que queda es que es principalmente antropogénico. El problema es los efectos, digamos, de segunda ronda. Las realimentaciones positivas o negativas. Se conoce mal, por ejemplo, cómo funcionan las nubes. Si tienen ambos mecanismos de realimentación positiva y negativa, y entonces es difícil saber cuál es mayor y cuál es menor. Luego, aquí hay que empezar a hacer qué efectos va a tener. La temperatura se va a incrementar, en algunos sitios lloverá más, lloverá menos, habrá más sequías o más inundaciones, habrá más fenómenos extremos o menos. Entonces ahí tienes que ir a la ciencia y a verlo en cuidado. El problema aquí es que está habiendo un catastrofismo brutal. Yo cada vez que leo lo de crisis, emergencia, apocalipsis, riesgo existencial, digo, pero qué tonterías estáis diciendo, estáis exagerándolo todo y os lo vais a cargar. A mí hay dos pensadores que me interesan mucho, que creo que lo recomiendo a todo el mundo, que son Björn Lomborg y Michael Shellenberger. Björn Lomborg trata todo en general, Michael Shellenberger también, pero Michael Shellenberger sobre todo defiende la energía nuclear, pero la nuclear de fisión, la que hay ahora. Entonces, a todos los de las renovables y todo esto, primero hay que tener cuidado porque muchos son socialistas, no son solo ecologistas, sino que son anticapitalistas brutales y lo que quieren no solo es, digamos, reparar el clima o mantener el medio ambiente, sino ellos obviamente no van a decir que quieren cargarse la economía. No, ellos dirán que quieren que todo vaya bien, pero si se aplica lo que dicen, van a destrozar la economía. Entonces, el problema de las energías renovables es que son intermitentes, es que utilizan una cantidad de terreno enorme porque su densidad energética es bajísima, y hay una solución que está probada y existe, el tema habría que ver si es económica, pero que la gente le tiene un miedo absurdo por las campañas que ha habido de los ecologistas y por algunos accidentes que ha habido, tipo Chernobyl, culpa del comunismo, o Fukushima, pero es que Fukushima fue un evento brutal y del cual se ha aprendido muchísimo. Es decir, hombre, no utilices generadores diésel que pueden quedar inundados por un tsunami. Pero que claro, a ver, vas a pensar eso. Entonces ahora hay reactores de generaciones más avanzadas que se están aprobando y que a ver si dan buen resultado. Me parece desastroso lo que ha hecho Alemania, lo que están haciendo en Estados Unidos de cerrar reactores nucleares que funcionan, todo por campañas de presión política realmente absurdas. Entonces, acabar con el carbón y con los combustibles fósiles no me parece mala idea porque es verdad que producen ese efecto invernadero y que a largo plazo puede generar problemas. Entonces ahí habría que tasarlos como externalidades negativas, ponerles un impuesto piguviano o algo así. Incentivar la investigación en energías renovables. El viento, los molinillos no son una tecnología tan simple que poco hay que investigar más ahí. Los paneles solares y las baterías probablemente puedan avanzar más, pero también tienen problemas ahí de reciclaje y de limitación de recursos que ya sufren problemas de precio, como el litio para las baterías y cosas así. Entonces, esto de olvidar o ignorar energías como la nuclear me parece totalmente absurdo y un error pues gordísimo. Sí, la pega aquí es que, claro, lo que comentas, que sería ideal el poder incentivar la investigación en renovables y sobre todo en nucleares, más que la investigación aquí, la implementación de las mismas, sería que el alto coste que viene, el alto coste de estas tecnologías. ¿Cómo se podría conseguir eso? Pero el problema de la nuclear es que el alto coste sobre todo es regulatorio. A la nuclear la gente le tiene tanto miedo que quiere que la central nuclear tenga unas medidas de seguridad brutales y que las primas de seguro pues cubran absolutamente todo. Entonces puede ser que económicamente aquello no sea asumible según el marco regulatorio que se le imponga a la industria nuclear. Entonces, un avance que hay ahora es reactores nucleares pequeños, de pequeña escala, y que se acaba de dar hace una semana más o menos la aprobación el organismo regulador norteamericano para decir, bien, esto está bien, desarrollenlo y luego a ver si tienen éxito económico. Pero insisto, lo de cerrar centrales nucleares que están funcionando sin dar problema es que es una estupidez. Y luego, cuando te fijas en qué países tienen costes más baratos de energía y no han tenido problemas, te fijas en Francia, te fijas en países escandinavos que se supone que son socialdemocracias, ahí están desarrollando energía nuclear. ¿No? Simplemente países como España y otros que simplemente se pegan un tiro en el pie no aprovechando lo que tienen y no desarrollándolo más, me parece una estupidez. Ahora, estos últimos días ha habido una noticia muy interesante de que quizá haya reactores de fusión
que no necesiten la tecnología de escala gigantesca como el ITER y el tokamak, sino que con otros modelos de menor escala puedan funcionar. Lo que pasa es que no existen todavía implementaciones reales, sino que hay estimaciones que de científicos y técnicos que dicen que si se llevan a cabo sí se va a obtener energía y probablemente sea de forma económica. Entonces, si esa energía nuclear de fusión funcionara, ya sería pues, casi el fin de todos los problemas energéticos de la humanidad. Sí, porque la fusión hay que distinguirla de la fisión, que la fisión es lo que funciona hasta hoy día, ¿no? Y la fusión es otro orden, ¿no? Claro, en de la fusión el creación. combustible es hidrógeno y el hidrógeno es agua. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo. A gran escala, el 80% del universo es hidrógeno. O sea que eso no se nos acabaría nunca. Bien, bien. Tampoco se te acaban las cosas sobre las que pensáis y que decir. Quería preguntarte ya para ir cerrando por tu labor en el Juan de Mariana. ¿Qué es el Juan de Mariana, Instituto Juan de Mariana, y cuál es tu labor ahí? Yo soy miembro fundador, no tengo ningún cargo más que eso y intento pasarme por ahí, dar alguna charla de vez en cuando y participar en todas las actividades. Estamos en Madrid, físicamente en la calle del Ángel, por ahí por la Latina, a ver cuándo nos dejan volver a tener las actividades. A veces organizamos actividades en otros sitios, tenemos mucha relación con la Universidad Francisco Marroquín, que está en Arturo Soria. Nos podéis encontrar en internet, institutojuandemariana.org, ahí veis artículos míos. Ahora llevo unos meses muy vago y normalmente publicaba todos los meses, pero ahora hay meses que me lo salto, cosas de la edad y... pero que sois bienvenidos todos cuando queráis. Somos un instituto pequeñito y muy humilde, ¿no? La gente que nos acusa de estar patrocinados por las petroleras y por todo tipo de multinacionales, ¿no? Simplemente no sabe lo pequeñitos y humildes que somos, pero somos muy liberales y nos gusta pues promover, defender la causa de la libertad y educación económica y también todo lo cuestión ética y moral. ¿Qué contenido pueden encontrar ahí? Porque yo me puedo tirar ahí horas, pero para que la gente lo sepa. Pues que entren en juandemariana.org y que vean todos los tipos de artículos que hay. Casi todos los días hay un artículo de algún comentarista que trata algún tema pues, político, económico, ético, que si Estado sí, Estado no, minarquismo, anarcocapitalismo, que si reserva fraccionaria, reserva 100%, artículos sobre dinero, sobre finanzas, que si energía nuclear, que si cambio climático. Ahí se habla de todo, siempre intentando defender lo mejor posible la libertad. Y tenemos eso, canal en YouTube, tenemos Twitter, un poco de todo. A mí me podéis encontrar también en Twitter, buscáis Francisco Capella y como no hay mucho con ese nombre, pues os saldré fácil a través de Twitter o charlas que he dado sobre distintos temas. Bueno, Paco, esta ha sido posiblemente la entrevista más difícil que he llevado a cabo. Más difícil, no difícil en el sentido que ha sido difícil, pero difícil en el sentido de que he tenido que pensar una barbaridad. Así que me alegro de haberlo hecho esto en viernes porque ahora me va a hacer falta un fin de semana. Nada, Alberto, gracias a ti por el interés. No, encantado, encantado y espero que dentro de un año o así podamos tener otra charla y seguir tratando estas cuestiones. Venga, a ver si nos conocemos en persona en el mundo real, cuando nos Y dejen. en cuanto abran el instituto, a ver si coincidimos allí. Venga, Un un abrazo. saludo.